Marcos 16, 9 al 20. Habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Yo subrayé eso porque es importante, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido vista por ella, no lo creyeron. Subrayé esa palabra, no, esas palabras, no lo creyeron. Versículo 12, pero después apareció en otra forma a los de ellos que iban de camino yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros, y ni aun a ellos creyeron. También subrayé eso, ni aun a ellos creyeron. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Yo subrayé eso, su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos, saliendo, predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que la seguían. Amén. Ahora vaya conmigo a Lucas 24, por favor. Lucas 24, versículo 36. Lucas 24, versículo 36. Y vamos a leer del 36 al 53. Lucas 24, 36 al 53. Sígame con su vista. Mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, yo subrayé eso, espantados y atemorizados, pensaban que veían espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados? Yo les subrayé eso, turbados. Y viene a vuestro corazón estos pensamientos: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Y como todavía ellos de gozo no lo creían, yo subrayé, perdón, eso, no lo creían, y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis aquí algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él lo tomó y comió delante de ellos, y les dijo: estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Versículo 45, yo subrayé el versículo 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo, y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo a Dios. Amén. Ahora vaya conmigo a Juan capítulo 21, por favor. Juan 21. Versículos del 1 al 14. Juan 21, del 1 al 14. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Yo subrayé eso, voy a pescar. Y ellos, cuando le dijeron: vamos nosotros también contigo, necesitamos entender que no iban a pescar así de un día casual de ir de pesca.
Por lo menos no era eso para Pedro y para Jacobo y Juan y Andrés. No era eso. Ellos literalmente iban a regresar a su oficio que tenían antes cuando Cristo les llamó. Eran pescadores, ¿se acuerda? Y de ahí les dijo, desde ahora seréis pescadores de hombres. Pero ahora cuando dijo voy a pescar, lo que estaba diciendo, voy a volver a mi oficio de antes. Ya, esto se acabó. Ya, pues el Señor murió, ya se acabó el ministerio, ya voy a regresarme a la pesca. Y los otros que andaban con él dijeron, nosotros vamos contigo también. Usted sabe que Pedro era líder, era líder, siempre era el primero en hablar, era el primero en decir, y los otros discípulos seguían mucho el liderazgo de Pedro. Y cuando un líder está bien con Dios, puede influenciar a otros a hacer lo correcto, a hacer lo bueno, pero cuando un líder no anda bien, puede arrastrar a otros a hacer lo incorrecto. Así es. ¿Verdad? Y entonces aquí Pedro quiere revolverse a la pesca y jala a otros con él. Dice, fueron y entraron en una barca y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo, hijitos, ¿tenéis algo de comer? Y le respondieron, no. Él les dijo, echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Muchos han dicho que el Señor siempre, Dios tiene sentido de humor, ¿verdad? y qué casualidad que, ¿verdad? Aquí están volviendo otra vez a su vida antigua. Y se acuerdan cuando el Señor llamó a Pedro y a Juan y a Jacobo y a Andrés a seguirle, a ser sus discípulos. Precisamente estaban haciendo lo mismo, habían trabajado toda la noche, no habían pescado nada. Y a Lucas capítulo 5, la pesca milagrosa, y el Señor les dice, boga mar adentro, echad vuestras redes. Y Pedro le dijo, Señor, hemos trabajado toda la noche, no hemos pescado nada, mas en tu palabra echaré la red. Y echan la red y las redes se rompían de lo cargadas de peces, y tuvieron que venir otras barcas para ayudarles. Y fue cuando Pedro se da cuenta quién es el Señor y decide seguirle y ser su discípulo. Y ahora ha decidido volver atrás, y el Señor permite otra vez que tengan una pesca milagrosa, como para agarrar la atención de ellos. ¿Quién era el que estaba ahí? Les estaba hablando. Recuerda que estaban con incredulidad y realmente ya se les había aparecido varias veces y no creían todavía que el Señor había resucitado. Bueno, aquí como que no hay duda ya, ¿verdad? ¿Quién es el que está ahí? Y entonces, versículo 7, entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro, es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Otra cosa que yo he dicho muchas veces es de que qué raro, ¿no? Qué raro que Pedro estaba desnudado, me imagino de arriba, no tenía camisa, estaba desnudo. Y yo no sé, quizás, ya ve que usaban ¿cómo se dice? Una túnica, ¿no? Pero abajo tenían como pantalones, algo así, pero bueno, se había despojado, estaba desnudo. Y para echarse al agua se ciñe de su ropa y se echa al agua. Digo, yo haría lo contrario, yo me quitaría la ropa para echarme al agua. Pero él se pone la ropa para echarse al agua. Y es que se dio cuenta que el Señor Jesús estaba ahí, y el primer instinto es cubrirse. Quizás le da vergüenza cómo andaba. ¿Sí me está siguiendo? Es interesante, yo también he dicho esto, cristianos cuando andan mal se empiezan a quitar la ropa. No, de veras. Hermanitas nomás andan mal y empiezan a ponerse los shorts y los pantalones apretados otra vez. Lo primero que dejan a un lado son sus convicciones. Y aquí ya sabe que es el Señor, lo primero que hace es ponerse su ropa y ceñirse y se avienta al agua. Bueno, es una observación nada más. Dice el versículo 8, y los otros discípulos vinieron con las barcas a la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra, sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo, traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra, llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió.
les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Vamos a orar, hermanos. Señor, bendice la enseñanza de tu palabra. Ayúdame a poder darla clara, que se entienda, y que tu palabra haga la obra en nosotros, Señor. Te lo pido en Cristo Jesús. Amén. Los evangelios, vimos 3 de ellos. No vimos Mateo, pero Mateo aún da un recuento más breve todavía de la resurrección de Cristo. Pero se fijó que fuimos a la resurrección de Cristo y lo que sucedió después de que Cristo había resucitado en Marcos y en Lucas y en Juan. Los evangelios dan un resumen de lo sucedido entre la resurrección de Jesús y su ascensión al cielo 40 días después. Ahora, obviamente no dan todos los detalles. Parece ser especialmente cuando estamos leyendo Marcos, que les reprocha por su incredulidad, por su dureza de corazón, y luego les dice: id y predicad el evangelio, y ya parece que el siguiente día ya está yéndose al cielo. Y no, pasaron 40 días. Aquí nos está dando un resumen bien breve de lo que pasó, pero pasó mucho más de lo que nos dicen los evangelios. ¿Sí me está siguiendo? No nos dan todos los detalles ni todas las palabras que el Señor habló a sus discípulos durante ese tiempo. Fueron 40 días. Pero sabemos que el tema principal de lo que se habló y lo que les enseñó el Señor fue acerca del reino. En Hechos 1:3 dice claramente: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino. Ese fue el tema de la enseñanza del Señor por 40 días a sus discípulos, del reino. Sin embargo, oiga bien, lo que quiero hablarles, lo que quiero recalcar en esta lección es la actitud de los discípulos del Señor después de su muerte y aún después de verlo resucitado. Todavía seguían incrédulos, todavía dudaban. ¿Sí me está siguiendo? Pero luego vamos a ver la actitud de ellos cambiada 40 días después, porque hubo un cambio enorme en la actitud de esos discípulos. Como acabamos de leer, que estaban llorando, que estaban tristes, que estaban desanimados, incrédulos, endurecidos de corazón, turbados, ¿sí o no? Y luego 40 días después, que el Señor se va y los deja, cómo su actitud fue transformada. Primeramente vamos a ver, número 1, el estado de los discípulos. El estado, cómo estaban ellos cuando el Señor murió y resucitó. En ese periodo de tiempo, en esos 3 días entre su muerte y su resurrección, y unos cuantos días después, una semana después, 2 semanas después, cómo estaba el espíritu, cómo estaba el ánimo de los discípulos. Primeramente vemos que emocionalmente estaban tristes, estaban atemorizados, tenían gran temor y estaban desanimados. Atemorizados porque lo que acababan de ver, lo que acababan de saber, cómo habían tratado al Señor, cómo lo habían matado, y que muy posiblemente los iban a perseguir a ellos también. Estaban atemorizados, estaban acobardados, es una palabra mejor. Amén. ¿Se acuerda que cuando llevaron arrestado al Señor todos? ¿Sí o no? Estaban acobardados, estaban desanimados. ¿Se acuerdan los 2 discípulos camino de Emaús? La actitud pésima que tenían. No, pues ya tanto que nos predicó y todo eso, pero no, pues ya van tantos días que no se ven. Algunos dicen que resucitó, pero quién sabe. O sea, con una actitud bien pésima. Espiritualmente estaban endurecidos. El Señor dice que les reprochó porque sus corazones estaban endurecidos. Y el Señor mira el corazón. Estaban incrédulos. No creían, estaban faltos de entendimiento, porque dice la Biblia que el Señor tuvo que abrirle su entendimiento. ¿Sí o no?
Por eso estaba subrayando, diciendo que subrayé esas palabras. Y estaban en retroceso. Vamos otra vez a la pesca. Estaban retrocediendo. ¿No dice la Biblia que el justo por su fe vivirá? Y si retrocediera no agradará a mi alma. Amén, hermanos. Amén. La vida cristiana es hacia adelante, seguir a Cristo hacia adelante, no para atrás. Pero ellos estaban volviendo atrás, estaban en retroceso espiritual. A propósito, ese es el estado presente de la mayoría de cristianos e iglesias cristianas hoy en día. Sí, hermanos. Eso es un retrato, un cuadro del estado espiritual, de cómo están muchos cristianos hoy en día, y emocional. Tristes, en vez de tener gozo, en vez de tener alegría, en vez de tener optimismo, están pesimistas, desanimados, atemorizados de lo que viene, lo que va a suceder, lo que va a estar, qué está pasando, qué me va a pasar. Espiritualmente, pues endurecidos de corazón, incrédulos, faltos de entendimiento y retrocediendo. Así se encuentra la mayoría de cristianos, tristemente, y la mayoría de iglesias cristianas hoy en día. Allá en Apocalipsis 2 y 3 se encuentran los mensajes de Cristo a las 7 iglesias de Asia Menor. La iglesia en Éfeso, la iglesia en Esmirna, la iglesia en Pérgamo, la iglesia en Tiatira, la iglesia en Sardis, la iglesia en Filadelfia y la iglesia en Laodicea. Cada una de esas iglesias tenía características. Por ejemplo, algo que la caracterizaba: Éfeso era la iglesia que había perdido su primer amor, ¿se acuerdan? Se conoce como la iglesia deslizada. Esmirna era la iglesia que estaba sufriendo persecución, la iglesia sufriente, que estaba pasando por muchas pruebas. La iglesia en Pérgamo es la iglesia que estaba fornicando espiritualmente, adulterando espiritualmente. La iglesia mundana se conoce, la iglesia en Pérgamo, por las palabras que Cristo, porque es un mensaje que Cristo le mandó a cada una de esas 7 iglesias por medio de Juan. La iglesia en Tiatira se conoce como la iglesia tolerante, que toleraba el pecado. La iglesia en Sardis se conoce como la iglesia a punto de morir. Retén lo que tiene, porque hay unas cuantas cosas que están con vida ahí, cuantos miembros que tienen, pero tiene nombre de que vive, pero estás muerto, les dijo el Señor a esa iglesia. La iglesia en Filadelfia es la iglesia favorecida. El Señor no tuvo nada negativo que reprocharle a esta iglesia, sino más bien le anima a seguir adelante, que iba a abrirles puertas grandes y eficaz, que nadie iba a poder cerrar. Y luego está la iglesia Laodicea, que es la iglesia tibia, la iglesia indiferente, ¿verdad? El Señor les dice: ojalá fueses fría o caliente, pero por cuanto eres tibia, te vomitaré de mi boca. Son 7 iglesias que tenían características que los definían, cómo eran. El doctor Scofield tiene una Biblia de estudio con comentario, y él era lo que llamamos un dispensacionalista, y creía y enseñaba que las 7 iglesias representaban 7 etapas por las que pasaría la iglesia o el cristianismo. Nosotros creemos que fueron iglesias literales, que existieron en un tiempo, y que lo que el Señor menciona era por lo que estaba pasando en esa iglesia en ese tiempo. Pero también creemos que podemos aprender de lo que el Señor Jesús les amonesta, porque todos los cristianos batallamos con las mismas cosas durante todo el tiempo. Es que hay verdades espirituales ahí que se pueden aplicar a nuestras vidas el día de hoy, a nuestras iglesias el día de hoy. Pero él creía que también eran etapas por las que la iglesia de Cristo iba a pasar durante los años, ¿verdad? Y lo compara, ahí en su comentario compara y dice, por ejemplo, que Éfeso representa a la iglesia nuevo testamentaria, la iglesia que del tiempo cuando fueron escritos las epístolas, los evangelios, donde estaban los apóstoles ministrando y sus discípulos, y que era iglesia que ya empezaba a dejar su primer
primer amor. La iglesia en Esmirna dice que fue el periodo después de los primeros 100 años de la iglesia donde empezó a haber grande persecución en contra de la iglesia. La iglesia en Pérgamo dice que fue la iglesia que se sumergió, el sumergimiento, donde sucedió el sumergimiento de la iglesia en el mundo y el matrimonio entre la iglesia y el Estado, bajo el emperador Constantino, en el año 315 después de Cristo, que esa iglesia de Pérgamo representa por las palabras que el Señor Jesús le da. Que podemos compararlo a lo que estaba pasando la iglesia durante esos años. La iglesia en Tiatira, era la iglesia tolerante, dice que representa el papado, que fue el resultado de la iglesia estatal, ¿verdad? Y el comienzo de la jerarquía sacerdotal. Menciona a esa Jezabel que había introducido idolatría en Israel, o sea, el nombre Jezabel, eso es lo que nos recuerda, y dice que el Jezabel mencionada ahí fue el romanismo que mezcló el cristianismo con el paganismo, el adulterio y la fornicación espiritual. Dice que la iglesia en Sardis, la iglesia a punto de morir, representa la reforma protestante. En los años 1400, 1500, cuyas obras no eran perfectas. Usted sabe que nosotros los bautistas no somos protestantes. Las iglesias protestantes, los luteranos, los presbiterianos, iglesias que fueron iglesias que salieron de la iglesia de Roma. Y aunque salieron porque no estaban de acuerdo con ya sea los ídolos, la idolatría o el papa, no estaban de acuerdo con la doctrina de salvación por obras, con indulgencias, con el bautismo infantil, y en protesta salieron y dejaron de hacer esas cosas, y muchos de ellos concluyeron como Martín Lutero que el hombre era justificado por la fe y no por las obras de la ley, no por hacer obras. Pero retuvieron muchas cosas de la iglesia de donde salieron, y entonces por eso, ¿verdad? Hoy en día usted va y visita una iglesia luterana, parece que está entrando a la misma liturgia que una iglesia católica. Y la iglesia presbiteriana también, y en fin, y entonces dice que la iglesia en Sardis representa la reforma, que la iglesia en Filadelfia representa a todos aquellos cristianos a través de los tiempos que no se mezclaron con la iglesia estatal, con la iglesia del Estado, sino que mantuvieron sana doctrina y que dan un claro testimonio de la palabra y del nombre de Jesucristo. Y concluye Scofield, que la iglesia en Laodicea, que es una iglesia caracterizada por su satisfacción propia, por su conformismo, por su tibieza espiritual, por su religiosidad externa, por su mundanalidad y materialismo, representa a la iglesia del tiempo de hoy, la iglesia cristiana, la condición de la mayoría de cristianos e iglesias cristianas presentemente. Ahora, de que hay similaridad, de que se pueden conectar ahí los puntos, ¿verdad?, con las palabras del Señor Jesús y por lo que estaban pasando, sí, pero como le digo, creemos que podemos aprender algo de cada una de esas iglesias. No quiere decir que eran simbólicas, que representaban las etapas de la iglesia, como el doctor Scofield enseñaba, pero lo que quiero decir es de que cuando leemos el mensaje de Cristo a la iglesia en Laodicea, que les dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, no tengo necesidad de nada, sí estoy bien. Y confías en tu abundancia, tus riquezas, lo que tienes. Y yo te digo que eres un pobre, desventurado, le dice el Señor. O sea, representa cómo viven muchos cristianos hoy en día. Y cómo están muchas iglesias hoy en día. No hay invitaciones al altar, no hay avivamiento, hay conformismo, hay mundanalismo que se ha metido a las iglesias. Hay mucho materialismo, la gente confía más en lo material, en el dinero, que en el Señor. Y espiritualmente se encuentra mucha del cristianismo hoy en día
tibio, ni frío ni caliente. El tibio dice, así estoy bien, déjenme en paz. No me pidan que sirva, no me pidan que haga algo, que me entregue más al Señor. Ya con venir ya está bien. Y es triste. Lo que estoy diciendo es que así se encontraban los discípulos en aquel entonces, y curiosamente es el estado espiritual de muchos cristianos hoy en día. Amén. Parecía que esos 3 años y medio que habían andado con Jesús había sido en vano. Algunos han dicho que según las expectativas de empresas hoy en día y de iglesias hoy en día, el Señor Jesucristo fue un fracaso. Porque mira, nada más todos lo abandonaron. Y los 11 que más o menos le seguían estaban por los suelos espiritualmente. Y pues no hay mejor líder, o sea, entendemos y creemos que no hay mejor líder que Jesucristo mismo. Amén. No hay mejor pastor, es el príncipe de los pastores que el Señor Jesucristo. Amén. Pero los resultados que se veían en sus discípulos decían todo lo contrario. O sea, como que su liderazgo del Señor había fallado. ¿Sí me está siguiendo? Porque estaban bien desanimados, bien endurecidos, bien incrédulos, después de haber andado con el Señor Jesucristo por 3 años y medio. Ahora entendemos que no había fracasado el Señor. El Señor, esos 11 discípulos representan mucho cómo somos todos los cristianos. Amén. El Señor tiene mucha paciencia. Qué bueno que el Señor es paciente con usted y conmigo. Pero veamos algunos de estos discípulos, comenzando con el líder Pedro. Pedro, ¿verdad?, negó al Señor. Pedro lloró amargamente, quiere decir que tenía amargura en su corazón. Estaba desanimado porque el Señor lo habían crucificado, porque él mismo lo había negado. Tanto así que empezó a retroceder y a decir, mejor me regreso a la pesca. No sirvo para esto de ser un discípulo. ¿Me está siguiendo? Tomás, que ahí estaba en la bola. Tomás, el que dudaba de todo, dice el pastor Salazar, ese no creía ni en la luz eléctrica. Y me río porque pues aquí entonces no había luz eléctrica. ¿Verdad? No creía en nada, ese dudaba de todo. ¿Se acuerda que él fue el que le dijo al Señor, pon tu dedo aquí, tu mano aquí, no seas incrédulo, cree? Ese era uno de los apóstoles. Juan y Jacobo, les llamaban los hijos del trueno. Querían condenar a medio mundo. Y estaban más interesados en tener ellos los primeros lugares al lado del Señor que los demás. Ese era el estado espiritual de algunos de los discípulos. ¿Se acuerdan que mandaron a su mamá a decirle al Señor que los dejara sentarse uno a la diestra, uno del Señor? Natanael era un escéptico. Natanael fue aquel que cuando vinieron a hablarle de Cristo dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Los otros 2 discípulos que se encontró el Señor con ellos camino rumbo a Emaús eran unos pesimistas. ¿Y qué con Andrés y Felipe y Bartolomé y Mateo y Jacobo, el hijo del feo, digo Alfeo, y Lebeo, el Tadeo, y Simón, el cananista, pues brillaron por su ausencia? Eran seguidores. Ni uno de ellos se paró a decir, hey, no pienses así. No, el Señor sí resucitó. Mire, calladito, no se oye ni una palabra de ellos. Un desastre. Pero ¿sabe a quién me recuerda? A mí. Como usted y como yo. Cierto. Amén, hermanos. Amén. Muchas veces yo he visto mi propia vida y digo, es un desastre, Señor. Tú mereces mucho mejor. Amén. Así es. ¿Sí me está siguiendo? Amén. Qué bueno que el Señor no se cansa de nosotros. Amén. Qué bueno que el Señor es paciente. Qué bueno que sus misericordias son nuevas cada mañana.
Qué bueno que Él es el Dios de la segunda oportunidad. Amén, hermanos. Amén. Porque nosotros no somos mejores que ellos. Yo creo sinceramente que no les llegamos ni a los talones de lo espiritual a cada uno de esos 11 hombres a quienes criticamos con tanta ligereza. Y decimos, mira nada más, incrédulos, duros de corazón, pesimistas. Sin embargo, nosotros no somos mejores que ellos. Amén. ¿Me está siguiendo? Amén. El Señor no se había dado por vencido con esos hombres. Qué bueno que no se dio por vencido con ellos. Porque esos hombres Dios los usó para transformar el mundo entero. Amén. Pero veamos, primero vimos el estado, la condición de esos discípulos. Ahora veamos la transformación de sus discípulos. Mire Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Versículo 12. Entonces volvieron a Jerusalén desde el monte que se llama del Olivar, esto es después de que Cristo asciende al cielo, el cual está cerca de Jerusalén, camino de un día de reposo. Y entrados, subieron al aposento alto donde moraban Pedro y Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote, y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos, ¿qué dice ahí? Perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres y con María la madre de Jesús y con sus hermanos. Esto es, hermanos, 40 días después. El Señor ya acaba de irse al cielo. ¿Y qué es lo que hacen? Se van y se meten a ese aposento alto y se ponen a orar, a esperar por el poder del Espíritu Santo, a hacer exactamente lo que el Señor les había dicho que hicieran. Amén. Mire el capítulo 2, versículo 1. Cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Antes esos discípulos estaban todo el tiempo argumentando, discutiendo entre ellos, no se ponían de acuerdo, pero ahora estaban unánimes juntos. Lo que puede hacer la oración. Lo que puede hacer la oración. Unir a una iglesia. Amén, hermanos. Versículo 14. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oíd mis palabras. Pedro se pone de pie a predicar afuera del templo en Jerusalén, en todo el gentío que se había reunido para el día de Pentecostés. Se pone a predicar. Mire versículo 36. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Mire el denuedo, el valor, porque también lo podían agarrar a él y crucificarlo a él, apedrearlo a él. Versículo 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, porque ahí estaban con Pedro: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Avivamiento. Mire capítulo 4, versículo 1. Hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús
la resurrección de entre los muertos y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente porque era ya tarde. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron y el número de los varones era como 5,000, nada más los varones. Aconteció al día siguiente que se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos y los escribas y el sumo sacerdote Anás y Caifás y Juan y Alejandro y todos los que eran de la familia de los sumos sacerdotes, y poniéndoles en medio les preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera este haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que saliesen del concilio y conferenciaban entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosles para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándoles les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres Dios, el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esos mismos hombres que 40 días antes estaban acobardados, 50 días, porque fueron otros 10 días que pasaron desde que Jesús resucitó al día de Pentecostés. Unos 50 días antes estaban acobardados, estaban atemorizados, estaban tristes, desanimados, queriendo volver atrás. Ahora nada los detiene, nada los atemoriza, nada los para. Están predicando con denuedo, y el Señor va añadiendo más y más y más gente siendo salva. ¿Qué pasó con esos hombres? Mire capítulo 5, versículo 14. Y los que creían en el Señor aumentaban más, gran número así de hombres como de mujeres. Versículo 40, Hechos 5, 40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Mire, como que estos hombres eran otros, como que estaban convencidos de algo que los había transformado. ¿Sí me está siguiendo?
Capítulo 6, versículo 7, y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Capítulo 8, versículo 1, y Saulo consentía en su muerte. ¿Se acuerda cuando apedrearon a Esteban? En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles, y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y allí paró todo, ahí se intimidaron, ahí se atemorizaron, ahí ya no predicaron más en el nombre de Jesús porque ya la cosa se puso dura. No. Versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Versículo 4, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. Nada los detenía. ¡Wow! ¿Qué pasó con esos 11 discípulos? Tristes, atemorizados, desanimados, endurecidos espiritualmente, incrédulos, faltos de entendimiento, en retroceso. ¿Qué fue lo que los transformó? Hermanos, nunca ha habido en toda la historia de la iglesia otra iglesia como la iglesia nuevo testamentaria. Literalmente voltearon el mundo conocido al revés con el evangelio. Algunos han dicho, sí, pero es que tenían el poder del Espíritu Santo. Sí, es cierto. En Hechos 2, 1 al 4 vemos que el poder del Espíritu Santo viene sobre ellos y predican con denuedo la palabra de Dios. Sí, pero antes de que llegara el Espíritu Santo, ¿qué habían hecho? ¿Qué había hecho que cambiara su actitud de ellos? ¿Qué había sucedido que cambiaran su actitud? Otros dicen, pues se fue el tiempo de oración, esos 10 días que estuvieron orando en el aposento alto. Sí, es importante la oración. Pero antes de eso, ¿qué sucedió? Antes de la oración, antes de que llegara el Espíritu Santo, el Señor Jesucristo estuvo con ellos esos 40 días, hablándoles acerca del reino. ¿Sí me está siguiendo? Sí, necesitamos orar y ayunar más, claro que sí. Sí, definitivamente necesitamos el poder del Espíritu Santo, claro que sí. Pero algo bien importante que Jesús hizo con esos 11 discípulos, esos 11 apóstoles, que hizo con ellos y por ellos durante esos 40 días, es que les dio una motivación, un motivador. Y eso es tercero, el motivador de los discípulos. Vimos la condición, el estado de ellos, la transformación indudable. Y quiero que vean el motivador. Hechos, capítulo 1. Ya estoy terminando. Hechos 1:1. En el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Se les apareció durante 40 días consecutivos, hermanos, hablándoles del reino. Eso se llama saturación. El Señor saturó las mentes y los corazones de sus discípulos con el futuro, con su futuro reino milenial. Los desafió, oiga bien, a entregarse de lleno y dar sus vidas si fuera necesario por la causa de Cristo. Mire Juan, capítulo 21, una página para atrás ahí de Hechos. Juan 21, versículo 12. Les dijo Jesús, venid y comed, y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle, ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que eso? ¿Se acuerda esa conversación? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas.
Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto, mira, esto es lo que quiero que ponga atención. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender, mire, con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. El Señor ya le estaba diciendo cómo iba a morir. ¿Sabe que Pedro murió crucificado? Extenderás tus manos y serás llevado donde no quieres ir tú. Le estaba dando a entender que iba a morir un día por predicar el Evangelio. Y evidentemente sucedió. Es más, de los 12 apóstoles, porque Pablo tomó el lugar de Judas Iscariote, 11 murieron muertes de mártir. Y Juan terminó desterrado en la isla de Patmos. Y algunos dicen que también lo mataron. Todos dieron su vida por la causa de Cristo. Dice el versículo 20: volviéndose Pedro vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. ¿Qué te importa a ti? Y dice Juan, versículo 23, este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Así termina el Evangelio de Juan. Juan diciendo: yo soy ese discípulo. Juan es el que duró más tiempo. Él fue el que se le dio el libro de Apocalipsis, la revelación de Jesucristo de los últimos tiempos. Y dice el Señor y tantas otras cosas nos enseñó Jesús, que no cabrían libros en este mundo para escribir, para darles a entender todo lo que el Señor nos enseñó. Increíble, ¿no? Mire Hechos capítulo 5, ya con eso termino. 5 minutitos y terminamos. Hechos 5:40. Hechos 5:40. Y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlo, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio, gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre, el nombre de Cristo. Capítulo 7, versículo 54. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él, y echándole fuera de la ciudad le apedrearon. Y los testigos pusieron sus ropas a los pies de un joven que se llamaba Saulo, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Capítulo 14, versículo 19. Hechos 14, 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad, y el día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de haber muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos, ¿dónde? En el reino de Dios. Capítulo 16, versículo 22.
Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, ¿qué dice que hacían? Cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Déjenme terminar con esto, hermano, hermana. ¿Qué hace que un cristiano, después de ser azotado, después de ser encarcelado, después de ser apedreado, se regocije? Vuelva a ir a donde mismo para seguir predicando el evangelio. ¿Qué es lo que hace que alguien se comporte así, reaccione así? La esperanza, un motivador. La esperanza de una posición en el reino de Cristo, de recompensas en el reino de Cristo. ¿Sí me está siguiendo? Ese fue el motivador. Tuvo que haber sido, porque eso fue lo que sucedió, lo que hizo Cristo con ellos durante 40 días. ¿Cómo estaban antes? Desanimados, tristes, endurecidos de corazón, incrédulos, pesimistas, retrocediendo. Luego el Señor pasa 40 días con ellos. ¿Y qué es lo que hacen? Se meten a orar y a ayunar. Viene el poder del Espíritu Santo y se paran con denuedo a predicar. Amén. Sin temor. Y luego los golpean, los maltratan, los amenazan, los encarcelan, y nada los detiene. Al contrario, más se gozan y dicen: es necesario que a través de mucha persecución, a través de muchos dolores, entremos en el reino de Dios. Hermano, tiene que estar de acuerdo conmigo de que estos hombres estaban convencidos de algo que les esperaba, que valía la pena sufrir por la causa de Cristo, que valía la pena predicar el evangelio. No importa lo que pasara, no importa las amenazas, no importa lo que les hicieran, no dejaban de predicar. Estaban convencidos de algo que creo que nos hace falta a usted y a mí. Una transformación en 40 días. ¿Sabe que todo comienza con esto? La Biblia dice que necesitamos ser renovados de nuestro entendimiento para poder ser transformados. ¿Sí o no? Lo que puede hacer, hermanos, de veras que el Señor abra nuestro entendimiento, también el suyo y el mío. Que abra nuestro entendimiento lo suficiente para que usted y yo digamos: ah, caray, yo necesito estar viviendo por ese reino, no por este tiempo terrenal que me queda, lo cuantos años que sean, sino por ese reino que van a ser 1000 años con mi Señor Jesucristo. ¿Sí o no? Vamos a orar, Señor.